Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren y después de mucho tiempo volviendo a acompañarlos con estos videos y este segmento que hemos dado en llamar Lucas 10:26. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un mensaje que está dedicado especialmente para mis nietos Jonás, Dante, Zoe, Noah y Caleb. Especialmente porque hace unos días atrás Dante estaba a punto de realizar un viaje y se frustró ese viaje porque él se enfermó con una gripe que le impidió realizarlo. Y ante esta situación, él se preguntaba por qué Dios a veces impide que nosotros podamos realizar nuestros sueños o que podamos hacer cosas que nos gustarían hacer. Es decir, ¿por qué Dios trata a veces de evitar o por qué Dios permite, mejor dicho, que esto ocurra? Y esto no solamente le pasa a los niños, y que por eso vuelvo a repetir, este video está dedicado especialmente a mis nietos, y por qué no solamente esto le ocurre a los niños, sino que a nosotros también. Sí, porque a veces nosotros hacemos planes y tenemos proyectos y queremos realizar algunas cosas y sin embargo vemos frustrados esos proyectos, esas cosas que queremos hacer y a veces nos preguntamos, pero si esto es bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios a veces impide que yo realice ciertas cosas? Ahora, esto tiene que ver con la fe, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, eh, aquellos que desde hace mucho tiempo confiamos en Dios, entendemos que Dios tiene mejores planes que los nuestros. Pero, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, la palabra de Dios tiene registrados muchos eventos que nos permiten a nosotros poder comprender y entender cómo es que Dios obra a nuestro favor, aunque nos pareciera que las cosas no son así. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay una historia bíblica. Se trata de Lot. Por eso es que el título del video se llama El justo Lot. ¿Y qué dice la palabra del Señor respecto a Lot? Muy bien, en el libro, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 en adelante dice: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, acá está hablando de dos ciudades que fueron destruidas, puestas como ejemplo, ¿no? Puestas como ejemplo, dice, de a los que habían de vivir impíamente. Es decir, Dios usó, digamos, estas ciudades, la destrucción de estas ciudades, como un ejemplo de lo que va a acontecer a aquellos que deciden vivir una vida totalmente alejada de Dios, impíamente. Entonces dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, ¿cómo llegó Lot y por qué tuvo que librar Dios a Lot, que vivía abrumado, que vivía, no sé si angustiado o estresado debido a la conducta
de los habitantes de esta ciudad. Ahora, evidentemente Lot eligió vivir en esa ciudad, así como nosotros muchas veces elegimos, constantemente estamos tomando decisiones para elegir diferentes cosas. Elegimos dónde viajar, a dónde ir a vivir, ¿no? Y muchas veces hacemos esas elecciones y no consultamos a Dios para eso. Y Dios trata de darnos ciertos mensajes y a veces incluso Dios permite que sucedan cosas porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces dice que él vivía abrumado por la conducta de los habitantes de esa ciudad. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, esta persona que era una persona que tenía una conducta justa, sin embargo, dice que vivía afligido por lo que veía constantemente a su alrededor. Ahora, quizás eso se podría haber evitado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él escogió vivir en ese lugar. ¿Y qué fue, qué obtuvo como resultado? ¿Cuál fue el resultado que él obtuvo de vivir en ese lugar? ¿Qué provecho sacó? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que Lot era sobrino de Abraham. En los primeros versículos del Génesis, el capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa, con todo lo que tenía, y con Lot. Y el versículo 5 dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, Lot era sobrino de Abraham. Y ambos, tanto Abraham como su sobrino Lot, llegaron a tener muchos animales, mucha riqueza, tanto así que llegó el momento que les era incómodo poder vivir juntos. Entonces, le pareció bien a Abraham darle a Lot la opción de poder escoger hacia dónde ir, separarse, para no tener problemas ni conflictos por esta situación. Así que cuando Lot le tocó escoger, dice que Lot en el versículo 10 dice, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar, antes de que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en Canaán, Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Ahora, ¿cuál es el pecado de todo esto? ¿Cuál era el pecado de Lot? Y Lot hizo lo que haríamos cualquiera de nosotros, es decir, si nos dan a elegir, ¿no? Generalmente elegimos lo que consideramos y creemos que es lo mejor. Entonces Lot, cuando vio la llanura, habrá pensado en muchas cosas. Habrá pensado en las ventajas que tendría de vivir en un lugar mucho más apto que las montañas para sus ganados, tendría menos dificultades y menor tiempo para la búsqueda del agua, para el cultivo, para muchas cosas. Y eso le daría más tiempo de descanso, más tiempo de ocio, ¿no es cierto? Y a veces nosotros somos iguales al otro. Nosotros también buscamos esparcimiento, descanso, para tener más tiempo para disfrutar, tener menos dificultades para conseguir todo lo que necesitamos. Y bueno, no somos diferentes a Lot.
Pero dice que Lot fue colocando sus tiendas hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, a pesar de que estas ciudades ya eran famosas estas ciudades porque sus habitantes eran muy, pero muy malos, pecadores en gran manera. O sea, la Biblia trata de hacernos entender de que eran muy, muy, muy malos. Que digamos, el ejemplo que esta gente daba no era bueno para nuestra familia. No era un buen lugar. A pesar de todas las ventajas que tenía, no era un buen lugar. Y tal es así, que la palabra de Dios dice que Él fue colocando las tiendas, es decir, en aquel entonces no edificaban casas, sino que uno levantaba tiendas. Y la palabra de Dios, cuando habla acerca de las casas, ¿no? Que en ese entonces serían tiendas o carpas, se está refiriendo también, cuando habla de edificar, cuando habla de construir, está hablando acerca del carácter, está hablando acerca de nosotros, de nuestra edificación, porque todo eso que nos rodea, todo lo que nos rodea, nos va, nos va formando como personas. Ahora, ¿qué es lo que consiguió Lot? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, como Dios conoce el fin desde el principio, Dios trató de advertirle a Lot, trató de advertirle de alguna manera que corría un severo riesgo. Y esto puede ser que muchas veces Dios deje y permita que nos sucedan cosas para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo, qué puede suceder más adelante. ¿Mm? Aunque nuestros deseos y nuestros gustos, digamos, nos indiquen que esto es lo mejor. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, hubo guerra, hubo guerra entre naciones en aquel entonces, hubo conflictos. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Lot, que vivía en la llanura, que vivía cerca, que fue poniendo sus carpas hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra? Dice que entonces, dice en el capítulo 14 de Génesis, el versículo 11, dice, entonces los 4 reyes se llevaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, que residía en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Es decir, Dios permitió que estos reyes que peleaban entre sí, se quedaran con todos los bienes, aún se llevaran a toda su familia, a él y a toda su familia, como, digamos, como cautivos. Es decir, Dios permitió que en medio de este conflicto Lot y toda su familia y todos sus bienes se fueran en cautiverio. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? ¿No? Dice que más adelante, cuando Abraham oyó, versículo 14, que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, los atacó y derrotó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, también a su sobrino Lot, su hacienda, a las mujeres y al resto de la gente. Es decir, Dios permitió que Lot sufriera el despojo, ¿no? El despojo de sus bienes y aún de su familia. Aunque Dios tuvo misericordia de Lot y su tío armó un ejército y lo rescató. No solamente lo recuperó a él, sino que recuperó todas las cosas.
Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué fue lo que aconteció más adelante en la vida de Lot? Bueno, en el capítulo 18, en el capítulo 18 del mismo Génesis, y recordando entonces que la palabra de Dios nos dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades de personas muy malas, muy pecadores, en gran manera. Es decir, que la Biblia nos está intentando decir que era gente realmente con serios problemas de conducta. Y en el capítulo 18 nos narra que que fue pasando el tiempo, que Lot ya vivía dentro de la ciudad de Sodoma y que la maldad de esas ciudades era tan grande que Dios decide hacer una visita a esa ciudad para ver que los clamores que habían llegado respecto de ella y de su conducta. Entonces, Abraham, el tío de Lot, tiene un encuentro con el Señor. Dice que estaba en su tienda y observó que venían tres varones y como era costumbre, ¿no es cierto?, en aquel entonces, ser hospedador. Y Abraham recibió a estos tres varones que venían de camino y habló directamente con uno de ellos a quien le dijo, le hablaba Señor, ¿no? Lo trataba del Señor Jehová. Entonces el Señor dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Es decir, Dios no hace nada sin que antes nos diga lo que Él va a hacer. Es decir, el Señor no nos encubre las cosas. Dios tiene un plan y siempre lo ha declarado a sus siervos los profetas. ¿Sí? Esto es una parte muy importante. Dios no hace nada sin advertirlo. Entonces dice que Dios le dice a Abraham, por cuanto el clamor, en el versículo 20 del capítulo 18, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es decir, Dios venía para ver analizar por sus propios ojos si las denuncias, por decirlo, que había contra estas ciudades era así tal como era. O sea, Dios venía a hacer un juicio sobre estas naciones, sobre estas dos ciudades populosas. Dios venía a hacer un juicio. Y no se lo encubrió a Abraham. Y Abraham, sabiendo que su sobrino vivía en la ciudad y que probablemente también los hijos, la familia de Lot vivía ahí, comenzó a interceder por la familia, pidiendo al Señor que no destruyese esas ciudades. Y el Señor le prometió que no lo haría dependiendo de la cantidad de justos que hubiese en la ciudad. En el capítulo 19, cuando los dos varones llegan a la ciudad, se encuentran a la puerta de la ciudad Lot, que en el versículo 1 dice, y los dos ángeles llegaron a Sodoma, versículo 1 del capítulo 19, a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y entonces allí Lot los invitó a pasar la noche en su casa, porque él conocía la conducta de los habitantes de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y entonces porfió con ellos para que no se quedaran durante la noche porque era muy peligroso quedarse allí. Y mientras estaban comiendo, llegaron todos los habitantes de la ciudad prácticamente a golpear la casa de Lot porque habían visto a estos hombres llegar allí y le pidieron a Lot que los hiciera salir porque ellos los querían conocer. Y en el lenguaje bíblico, conocer no es simplemente saber quiénes son, de dónde vienen, no. El conocer bíblico tiene que ver con tener una relación íntima.
Por lo cual, lo que nos está diciendo la Biblia era que, y de donde deriva la palabra sodomita, sodomita, era que en la ciudad, desde el mayor hasta el menor, tenían conductas homosexuales. Y querían tener relaciones homosexuales con estos ángeles que habían llegado a la ciudad, sin saber que eran ángeles, por supuesto. Así que bueno, allí discutieron y forcejearon con Lot hasta que los ángeles lo tomaron a Lot, lo hicieron entrar en la casa. Y entonces le dijeron a Lot lo siguiente, versículo 12. Y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el Señor, por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Es decir, sácalos de acá. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Sin embargo, no los convenció. Así que hizo el intento de sacarlos, pero ellos no le creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles apresuraron a Lot diciendo, apresúrate, toma a tu esposa, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Así que sacaron de inmediato a Lot, a su familia, a su esposa y a sus hijas de la ciudad, y no se pudieron llevar nada de lo que tenían. Y cuando se estaban yendo de la ciudad, los ángeles les dijeron que no miraran hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot miró hacia atrás porque ella le dolía estar dejando todas sus cosas atrás, sus amistades, sus pertenencias, le dolía, y entonces ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero a lo que quiero ir es directamente al hecho de que Lot lo perdió prácticamente todo, y prácticamente perdió a toda su familia. Y lo que narra la escritura es que la conducta de sus hijas daban claras evidencias de haber vivido en una ciudad corrupta, por lo cual también sus hijos, o mejor dicho sus hijas, tuvieron una conducta bastante cuestionable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo que acabamos de escuchar? Que Dios muchas veces, aunque nosotros tengamos muy lindos proyectos, cuando nosotros tenemos ganas de hacer ciertas cosas y nos preguntamos por qué Dios a veces nos impide conseguir eso que tanto queremos, cuando a nosotros nos parece que no tiene nada de malo. Pero muchas veces Dios quiere evitarnos males peores, como se lo quiso evitar a Lot. El Señor quiso evitarle a Lot perder todo, y de hecho, la ocasión en que él fue llevado cautivo, él había perdido todo, incluso hasta su propia libertad. Había perdido todos sus bienes, y aún su familia había sido llevada en cautiverio. El Señor impidió que esto se cumpliera, pero intentó hacerle ver a Lot que de continuar colocando sus tiendas hacia la ciudad de Sodoma, un día podía perderlo todo, incluso hasta su propia vida. Ahora, Dios, el Señor, nos ama de tal manera que muchas veces, tiene que tomar ciertas medidas en nuestra vida, tiene que intervenir en nuestra vida para hacernos ver ciertas cosas
Muchas veces Él interviene en nuestra vida porque Él desea el bien para nosotros. Me gusta mucho lo que dice en el libro de Jeremías. En Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, Dios tiene pensamientos maravillosos y hermosos para nosotros. Dios no quiere nuestro mal. Dios no quiere nuestro mal. Aunque a veces Dios permita que nos sucedan ciertas cosas, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Y Dios quiere que también nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque Él tiene pensamientos de paz. Porque Él quiere darnos aquellos que nosotros queremos. Aquello que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos paz, anhelamos felicidad. Pero a veces los caminos que escogemos no son los mejores, aunque a nuestra vista, a nuestro juicio, nos parezca que todo está bien. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, aunque no lo entendamos. Dios tiene mejores planes que los nuestros, porque Dios quiere darnos aquello que nosotros tanto esperamos. Los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Ojalá que te haya servido esta hermosa lección de la palabra de Dios y que cuando querramos hacer algún proyecto y cuando las cosas no nos salgan bien, aun cuando no lo podamos entender, podamos confiar que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios no se goza en vernos tristes, en vernos frustrados, pero muchas veces Dios permite estas cosas porque Dios ve por delante lo que nosotros no somos capaces de ver. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y nos vemos en un próximo video.